Bueno, vamos a compartir pantalla. Buenas noches con todos. ¿Se ve bien ahí? Ahora sí. Sí, sí, Sí. doctor. Ok, listo. Buenas noches con todos. Un agradecimiento al doctor Ricardo Segarra, presidente de SOPECAR, Soberano de Cardiología, al doctor Marco Heredia, que es el presidente del Consejo de Deporte y de la eh, Medicina del Consejo de Rehabilitación y Medicina del Deporte. Igualmente a nuestros colegas Oscar Aguirre y Jessica Espinosa, que nos acompaña hoy día como panelista y moderadora de este evento. Vamos a ver hoy día estudios complementarios, cuándo y por qué en el deporte. Es un tema bastante interesante, no estamos ajenos a todo lo que ocurre cada vez que existe una muerte súbita en el deporte y esto llama siempre a reflexión. Cuando me llega un deportista para una evaluación, no vamos a hablar del deportista que tiene un síntoma, porque el deportista que tiene un síntoma requiere una evaluación diferente, sino básicamente en el cribaje del deportista asintomático. ¿Hasta dónde debemos llegar? Pueden haber estudios complementarios, cuándo, por qué, y nos vamos a dar como la sorpresa de que es una medicina basada en controversia más que es una medicina basada en evidencias. La primera pregunta cuando llega un deportista a nosotros es la edad, que eso es importantísimo porque hay una raya imaginaria que divide a los deportistas menores de 35 con los mayores de 35 y esto básicamente por la patología que los abarca. Aquí si vemos estas cinco análisis con gente joven, básicamente entre 12, 35, high school, que no pasan de 40 años, encontramos que la cardiomiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte, después las anomalías de origen de las coronarias, miocarditis, con poca enfermedad coronaria porque es gente joven, aunque la mayoría de estos estudios se han hecho en Estados Unidos, donde el electrocardiograma, como vamos a ver, no es obligatorio, y eso hace que la cardiomiopatía hipertrófica tenga una alta prevalencia. Comparamos con otros 5 análisis más, nosotros hicimos un metaanálisis de todos estos estudios, pero esta era gente bastante mayor, que llegaba a 75, 49, 79, 65 años, siempre de jóvenes, y las causas principales de muerte vemos que la enfermedad coronaria pasa a ser más prevalente y la displasia ritmogénica de ventrículo derecho también, y ya la enfermedad de anomalía de las coronarias, la miocarditis bajan un poquito. Entonces tenemos un primer grupo de atletas de muy alta competencia, pero muy jóvenes también, mucho más jóvenes, y tenemos un segundo grupo con deportistas de menor competencia, pero de mayor edad, o sea, menor grado de competencia. De repente son maratonistas aficionados, de repente son futbolistas aficionados, pero esto es lo que está descrito. Y encontramos que la primera causa de muerte en estos primer grupo es cardiomiopatía hipertrófica, haciendo la salvedad que este grupo básicamente de los americanos, donde no toman electro, segundo es la anomalía de origen de las coronarias y tercero miocarditis, y los deportistas de menor competencia, pero con bastante mayor edad, la enfermedad coronaria pasa a ser prevalente. Por eso es que es tan importante ver cuál es el grupo etario al cual pertenece nuestro deportista. El segundo parte importante es el tipo de deporte. El tipo de deporte, según la clasificación de Mitchell, que es la que actualmente nos rige, hablan ya de un componente dinámico que puede ser bajo, moderado o alto, reemplazando al concepto de deporte aeróbico y del componente estático, que antes le llamamos mucho el componente anaeróbico. Y Monganroth, allá por 1975, decía que aquellos que hacían un alto componente estático, se hacían pesas, gimnasia, peleas y todo esto, tenían una gran hipertrofia ventricular, y más bien los que tenían un alto componente dinámico, o sea, el ejercicio aeróbico, tenían más bien una tendencia a dilatar el ventrículo izquierdo. Hoy día sabemos que básicamente los cambios adaptativos se dan mayormente cuando hay una conjunción de ambos factores, como es los deportes mixtos, como el remo, el declathlon, ciclismo, triatlón, aquí donde se dan los cambios adaptativos. Yo no esperaría encontrar cambios adaptativos en una persona que hace tiro limpio, que hace billar, o que inclusive hace pesas, halterofilia, o que hace artes marciales. Yo no esperaría encontrar cambios ni en el electro, ni en el eco, ni en ninguna otras pruebas, ¿no? Y esto como ejemplo podemos sacar el índice de masa del ventrículo izquierdo corregido a la superficie corporal,
vemos que es mayor tanto en hombres como en mujeres, en los ciclistas, remistas, triatlonistas, y es bastante menor en los que hacen halterofilia, pesas, los que hacen lucha libre, tanto en hombres como en mujeres. O sea, no hay mayor masa ventricular y no esperaríamos encontrar a mayor masa ventricular en este grupo de personas. Si encontramos, por ejemplo, signos de hipertrofia ventricular en alguien que hace lucha o que hace halterofilia, nos debe poner en alerta. Y la dilatación del ventrículo izquierdo también se va a ver más en los ciclistas, los de esquí de fondo, remo, triatlón, tanto en hombres como en mujeres. Y vemos que el vóley, la halterofilia, son deportes que prácticamente no dilatan ventrículo y esperamos menos cambios adaptativos al deporte. Otra parte importante a tomar en cuenta en nuestros deportistas que vamos a evaluar asintomático es si son deportistas recreativos. Esto se le llama a aquellos que practican 4 horas por semana, su fin de semana, su fulbito y después su full vaso. Por ahí durante la semana entrenan un poquito. El deportista de competencia que sí está un poco más organizado, juega campeonatitos, juega 6 horas por semana. Y el deportista de élite donde no hay digamos, un consenso, para algunos es 10 horas por semana y para otros es 12 horas, como para la doctora Boraita, que es mi maestra, mi mentora, 12 horas por semana, pero sí, lo que sí hay consenso es que tiene que ser por lo menos 4 años para ser considerado de élite. A mayor élite hay mayores cambios adaptativos. Otra cosa importante es la experiencia y la actualización del consultor. Si a mí me dicen con qué ojos veía yo a un deportista hace algunos 10 años o 12 años cuando comenzamos a hacer esto, probablemente algunos de los conceptos han ido cambiando y no solamente ha cambiado mi visión, sino que ha cambiado las guías, los consensos y todo. Por ejemplo, hace algunos años atrás no estaba indicado en la cardiomiopatía hipertrófica dar un alta para un deporte competitivo. En la actualidad está permitido siempre y cuando no hay una gradiente intraventricular, no haya una estenosis al tracto de salida de ventrículo izquierdo, eh, no haya fibrosis. Entonces, no todo, digamos, esto ha ido cambiando en el tiempo y nosotros vamos aprendiendo también a leer y a interpretar mejor estos pequeños signos. Entonces, estas recomendaciones para evaluación de atletas vamos a ver que tienen muchas controversias, como cuál es la incidencia de muerte súbita o eventos cardiovasculares en atletas y no atletas, cuál es la sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos como electro y otros, el impacto de los protocolos de screening en resultados clínicos, porque tiene que haber un impacto, y el costo-beneficio, que es otro punto importante. Pero es una medicina, como digo, basada en controversias. Y si no, miremos aquí nomás el estudio de Benetton de Domenico Corrado, que nos mostraba que los atletas tenían mayor muerte súbita que los no atletas, 2.3 por 100.000 contra 0.9 por 100.000, casi el triple, y que esta muerte súbita en atletas se da básicamente a nivel del esfuerzo. El 89% era en el nivel del esfuerzo, a diferencia de los no atletas, donde el 91% era en reposo, no relacionado al esfuerzo. Y esto es estadísticamente significativo, pero en estas muertes súbitas no existían mayores diferencias entre la historia familiar, el electrocardiograma, síntomas previos, pero lo que fijaba el concepto de que había el triple de muerte súbita en atletas que en no atletas. El estudio danés liderado por Ganstad, eh, más bien ellos evalúan a una población de 5.4 millones de jóvenes y encuentran que la muerte en no atletas es el triple de la muerte de los atletas, justamente lo contrario de lo que estamos viendo antes. Y esto es lo que se ha llamado la paradoja danesa. No sabemos, realmente el deporte tiene un efecto protector a nivel cardiovascular, todos lo sabemos, pero no sabemos por qué estas rango de diferencia, porque eran gente joven, al igual que la otra población, por qué tanta diferencia en cuanto a porcentajes. Y esto nos genera un poco de controversia. Lo que hacen los americanos, bueno, ellos tienen su plantilla de 14 elementos en los cuales llama la atención cuando hay dolor de pecho, síncope inexplicado relacionado al esfuerzo. El síncope post-esfuerzo no tiene valor, literalmente, por muchas razones, vagotonismo, disminución del retorno venoso y muchas cosas. Síncope asociado al esfuerzo o síncope o presíncope. La disnea o fatiga con el ejercicio, el antecedente de que antes le dijeron de que tenía un soplo, que tenía presión alta, que tuvo alguna restricción para participar en deportes o que tiene una orden para realizarse estudios cardiológicos. Dentro de la historia familiar
se mira tres puntos importantes: la muerte antes de los 50 años en un familiar relacionado, o la disabilidad antes de los 50 años de un familiar relacionado, y la historia familiar de cardiomiopatía hipertrófica o dilatada, síndrome de Cute largo, canalopatía, síndrome de Marfan y otros más. Y en el examen clínico hay cuatro cosas claves: escuchar un soplo nos debe llamar la atención, los pulsos femorales, especialmente opedios para excluir coartación, rasgos de síndrome de Marfan y la presión sistólica en posición sentado. Si todo es normal, en Estados Unidos ya tienen el apta para competir. Si hay alguna anormalidad, recién se pasa a las pruebas complementarias. En Europa, a raíz de los estudios del Véneto, se encontró que desde el año 81, en el cual no se tomaba electrocardiograma, hasta cuando fue obligatorio en el año 2004, hay una reducción de 90% de incidencia de muerte súbita. Entonces, para ellos es sumamente importante. Pero ¿esto qué conlleva? Esto conlleva que habría que escrinear a 6 millones de atletas por año, que es el 10% de la población. ¿A qué costo? ¿Cuánto cuesta un electro en Italia? El más barato cuesta 30 euros. Entonces, conlleva un costo, 25 euros podría ser, pero conlleva un costo importante, pero sabemos que sí estamos salvando vidas. ¿Y los americanos en qué se basan para decir no hay que tomar electro? Se basan en los 4 años del Véneto y de Minnesota, desde el 2001 al 2004, donde la mortalidad fue 0,43 para los europeos, donde el electro era obligatorio, y 0,90 para los de Minnesota, donde el electro no era obligatorio. Y uno ve esa tabla y encuentra que no hay diferencia significativa, y es 0,38 la P en la mortalidad de ambos. Y parece que los americanos saben elegir mejor sus pacientes que van a ir a estudio, donde los europeos han ido descendiendo a nivel de que han ido obligando a hacer el electrocardiograma. Pero esta diferencia, que parece ser no significativa, nos va a traducir en 0,4 muertes por 100.000 habitantes, por 100.000 deportistas, lo que equivale a 5 atletas por millón con muertes súbitas extra por no tomar el electrocardiograma. Y uno dirá, 5 millones, 5 atletas por millón no es nada, es poco. Sí, pero puede ser sumamente mediático. Recordemos que un atleta cuando fallece es una catástrofe mediática. Yo les puedo decir que mi consultorio revienta de pacientes cada vez que hay un fallecido en una maratón, o que hay un evento cardiovascular, o aparece cualquier cosa. O sea, la gente toma conciencia en ese momento y vienen corriendo a hacerse chequear todo. Los americanos encuentran que el básquet es la principal causa de muerte para ellos, seguido del fútbol americano, como causa de muerte cardiovascular, porque el fútbol americano tiene causas mucho más altas por commotion cordis y otras cuestiones más, y que el soccer ocupa el tercer lugar, nuestro fútbol que conocemos, ¿no? Eh, pero yo creo que este soccer va a ir aumentando a la medida de que la presencia de Messi va a ir generando mayores adeptos al fútbol allá en Estados Unidos, y que probablemente comencemos a ver más eventos cardiovasculares. Lo cierto es que hay más o menos 4.000 atletas federados entre el básquet, el fútbol americano, el hockey, el béisbol, versus casi 6 millones de atletas de high school que también compiten en forma muy intensa y que no reciben este tipo de atención con electro. Hay temas contractuales diferenciales con estos atletas. Sin embargo, pese a ello, solo la NBA tiene mandatorio el electro y el ecocardiograma del 96, y la NFL, que es la de la National Football League, solo si está indicado, no es obligatorio. La FIFA, el Comité Olímpico Internacional, la Sociedad Europea de Cardiología, sí obligan a la presencia de un electrocardiograma precompetitivo, al igual que la Sociedad Asia-Pacífico, que ellos recomiendan también los 14 puntos, el electrocardiograma obligatorio, y si no hay quien lo interprete adecuadamente o encuentran alguna anormalidad, debe ser referido a un profesional calificado para que pueda realmente hacer la disquisición si esto requiere mayor atención o no. Acá tenemos una diapositiva que quería traerle, porque me siento un poco orgulloso de esto, que estar elegido en el Comité Olímpico, que estaremos en París con el doctor Pelicha, la doctora Maestrini, que es la que más saben en el mundo, creo que sobre imágenes cardiológicas, el doctor Seppi, que es el electrofisiólogo de arritmias de deporte, que también más sabe en el mundo, Kokinaki, Borgenson, Engelbertsen, el presidente del Comité Olímpico, y ahí estamos nosotros colados en este grupito, y me siento muy honrado con ellos.
Causa de muerte súbita en atletas en Europa versus Estados Unidos. Miren la diferencia de por no tomar electro, ¿no? El 44% de las muertes en Estados Unidos son por cardiomiopatía hipertrófica contra 2%. La cardiomiopatía hipertrófica es bastante fácil de identificar en un electrocardiograma en reposo y tal vez es la principal causa de muerte, por eso que casi no se ve en Europa, a diferencia de la displasia ritmogénica de ventrículo derecho, que ellos genéticamente tienen una mayor predisposición. Eh, ¿Qué grado de sensibilidad y especificidad tienen el electro, la historia, el examen físico, lo que solemos hacer en un screening básico? La sensibilidad, la especificidad es bastante buena en los tres. Tienen 93%, 94%, 97%, pero la sensibilidad solamente es buena en el electro, es muy baja en la historia y en el examen físico es más baja aún. Tanto así que la capacidad predictiva positiva para detectar un caso es bastante alta y significativa con el electro, pero es más baja, aún siendo significativa con la historia del examen físico. Pero la capacidad de descarte de estas pruebas es buena con el electro, pero no alcanza con la historia y el examen físico. Entonces, el electro, digamos, hasta aquí podría ser una herramienta bastante útil, pero sin indispensable. ¿Y qué pasa si planteamos que le podríamos hacer eco para todos? Y hay varios trabajos al respecto. Yo voy a tomar este primer ejemplo de Magalski, que tomó electrocardiograma a todos los atletas y encontró que había un 10% con electro claramente anormales, 35% con electro dudoso y 55% con electros normales. Y esta anormalidad se vio más en hombres que en mujeres, 14 contra 5, y más en raza negra con raza blanca, 18 contra 8. Y a todos estos, tengan electro normal, medianamente normal o distintivamente anormal, se les realizó un ecocardiograma y se encontró solamente dos alteraciones en el ecocardiograma. Se encontró una dilatación de la raíz de la aorta, a nivel del seno de Valsalva y de la raíz, y esto es indicativo de no hacer deporte, está contraindicado definitivamente, a nivel competitivo por lo menos está totalmente contraindicado. Recordemos que la aorta no sufre cambios adaptativos con el deporte, no puede dilatarse. Y el segundo punto que se encontró fue una regurgitación tricuspidia debido a una enfermedad de Epstein que venía con palpitaciones, tenía soplo, era altamente sospechable. Y el electrocardiograma mostró un QT muy prolongado que fue, digamos, eh, descartado para hacer deporte, al igual que esta dilatación de la aorta, pero los otros 7 casos tenían Wolff Parkinson White. ¿Esto lo descalifica de hacer deporte? No, estos califican para hacer una ablación, un estudio electrofisiológico, y el que necesitaba una ablación, y vieron 3 que no desencadenaron arritmias y que pudieron reincorporarse a la actividad deportiva. Hicimos también un metaanálisis sobre todos estos estudios, el de Bagish, Magalski, Risto, Maholtra, y encontramos que de 15.742 ecos realizados en atletas sanos, asintomáticos, encontraron solamente 13 anormalidades, ¿sí? No es mucho, habría que hacer para detectar un caso, habría que hacer 1.200 atletas para poder hacer un diagnóstico. Y además de eso llama la atención otra cosa muy importante, que en ese estudio de aquí de Maholtra, con 11.000 futbolistas que tenían alrededor de 16 años, en el seguimiento a 10 años, hubieron 5 fallecidos por cardiomiopatía hipertrófica no detectada a los 16 años. Y esta es una gran lección. Cuando ustedes evalúen a un chico menor de 16 o 18 años, y el electro y el eco sean normales, porque el electro de repente sugiere, pero el eco es normal, el fenotipo puede tardar en aparecer hasta los 20, 22, 24 años. Un electro normal y un eco normal a los 16 años no descarta una cardiomiopatía hipertrófica y se requiere un seguimiento cuando hay nivel de sospecha, ya sea por un antecedente familiar o porque el examen nos deja dudas. Acá se les pasaron 5 cardiomiopatías hipertróficas que fueron detectadas como normales. Entonces, el ecocardiograma de rutina en atletas, nos preguntaríamos, es una estrategia que incorpora el electrocardiograma en la evaluación preparticipativa que no ha sido adecuadamente testeada hasta la fecha y por ende no se recomienda. Lo que he presentado es un metaanálisis.
El ecocardiograma como componente de la evaluación preparticipativa no es recomendada por ninguna sociedad, salvo la FIFA, salvo la NBA, que sí lo recomienda por el gran riesgo de síndrome de Marfan. Y esto, bueno, antes de una Copa Mundial definitivamente hay que hacer un nuevo eco. Y el ecocardiograma juega un rol secundario o también llamado contracorriente al fallar a identificar los hallazgos anormales en la historia clínica con el electrocardiograma en muchos de los casos. Hay falsos positivos, falsos negativos, costo, tiempo, ventanas ecográficas, la experiencia de quien está haciendo el examen. Pero sin embargo, miren ustedes, pese a todo lo que estamos hablando, en las 2/3 partes de los cardiólogos en Europa utilizan el ecocardiograma en el cribado básico del deportista. Y esto tiene una razón, y yo avalo esta razón, y es que hay tres patologías que son fáciles de detectar en jóvenes menores de 35 años, no estamos hablando del mayor de 35 años, y que podrían pasar desapercibidas. Primero, las cardiomiopatías hipertróficas, y ustedes dirán, pero es que el electro es muy claro en una cardiomiopatía hipertrófica, T elevadas, R elevadas, con T negativas profundas, ondas Q en cara inferior, pero hay un 6% de adultos y hay un 10% de jóvenes, sobre todo en las formas apicales, que el electro puede ser completamente normal. Entonces, esto sería una justificación para en menores de 35 años sí hacerlo. El segundo es del origen anómalo de las arterias coronarias. Es muy fácil identificar el origen de la coronaria izquierda y el origen de la coronaria derecha en un eco en el eje corto, y la sensibilidad aumenta a 98% cuando, además del eje corto, utilizamos el eje apical buscando el signo del tubo, que nos podría estar hablando, por ejemplo, en este caso, de una coronaria derecha que parte por detrás de la aorta. Se hace el apical 5 cámaras, se levanta un poquito y vamos a ver acá un tubito. Este tubito es o la circunfleja que está pasando por detrás de la aorta o es una coronaria derecha. Y es fácil de verlo en un eco, tiene 98% de sensibilidad. Y el tercer punto es las dilataciones de la raíz aórtica, sobre todo cuando tenemos alguna estigma marfanoide o son basquetbolistas o queremos hacer un screening más importante. Esto avalaría esto. Entonces, hay controversias sobre si hacerlo o no hacerlo, qué costo tienen, depende del lugar. En Estados Unidos, un ecocardiograma no va a bajar de $800, pero en Europa no va a bajar de 30 euros. Y entonces, justamente a raíz de esto, la revista RETIC, que es la revista de ecocardiografía práctica y otras técnicas de imágenes cardíacas, que involucra a la Sociedad de Imágenes de Cardiología de España, y también a la CICIAC, la de la Sociedad Interamericana de Cardiología de Imágenes, me ha dado el honor de hacer el editorial próximo, que se llama el ecocardiograma como parte del screening básico del deportista, hecho sin controversias. En este momento está en revisión, pero va a salir en el número de abril. Les recomiendo, la revista es libre, eh, digamos, acceso, y está bastante documentada, tiene más de 40 revisiones, sustentaciones. Test de esfuerzo de rutina en atletas. ¿Cuál es la información que deseo obtener? ¿Es mejor una prueba de esfuerzo, una evaluación del VO2 máximo? Depende de lo que estoy buscando, pero yo en general no hago una prueba de esfuerzo de rutina en los atletas asintomáticos. Si ustedes me dicen que es un atleta con síntomas de esfuerzo, angina, disnea, que tiene síncope de esfuerzo, que tiene arritmia extracistólica ventricular, yo quiero ver el comportamiento de esa arritmia ventricular con el esfuerzo, a ver si desaparece con el esfuerzo. La estratificación del riesgo con enfermedad ya prediagnosticada, como monitorear la respuesta al ejercicio en pacientes hipertensos o en atletas máster sintomáticos o diabéticos, no hay ninguna duda que lo vamos a hacer, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando como screening. Y aún así la sensibilidad es baja, 68%, y la especificidad es 77%, y es mucho más baja aún en asintomáticos, bajo riesgo, en atletas, en mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con la evaluación de atletas mayores de 35 años asintomáticos con la prueba de esfuerzo? Y nos guiamos del Task Force del Servicio Preventivo de la Sociedad Americana, y ellos clasifican de grado A cuando es muy importante realizar una prueba, grado B cuando nos va a dar información moderada, grado C cuando ahí selectivamente se podría hacer una prueba, D cuando está totalmente contraindicada, no nos va a aportar nada, y I cuando hay evidencia insuficiente. Y ellos dicen,
Estratificación de riesgo en electrocardiograma en reposo y esfuerzo en adultos asintomáticos de bajo riesgo a 10 años, menor de 10%, está contraindicada. No se debe hacer porque puede generar más controversia que ayuda. Y en los pacientes que tienen un riesgo de 10 a 20%, la evidencia es insuficiente y habrá que independizar cada caso para saber si le vamos a hacer o no le vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Entonces, en la evaluación de los atletas asintomáticos tenemos varias cosas que tomar en cuenta. Aproximadamente el 50% de los eventos coronarios y la muerte súbita tienen lugar en pacientes con bajo riesgo cardiovascular o intermedio en el puntaje de Framingham. Entonces, si nos guiamos de lo que dice la Sociedad Preventiva Americana, no estaríamos en lo correcto. Segundo, el 85% de los eventos cardiovasculares ocurren en pacientes con estenosis coronaria menores de 70, que son los que no se detectan con una prueba de esfuerzo o un test de perfusión miocárdica. Hacemos una prueba de esfuerzo y al día siguiente se murió en la maratón. No hicimos nada. Basada en ello, el tamizaje de riesgo en el adulto asintomático mayor de 35 años lo estamos realizando con una historia clínica detallada, los antecedentes familiares especialmente, los antecedentes de la paciente, del mismo paciente, si los factores de riesgo que tiene, su analítica, cómo están sus lípidos, su glucosa, un electrocardiograma y un Doppler en 2 territorios, carotidio y femoral, que me brinda muchísimo más información que una prueba de esfuerzo en este grupo de pacientes, excepto que vengan con síntomas, solo en pacientes sintomáticos o con hallazgos anormales de examen clínico o electro, con arritmias ventriculares o de alto riesgo, diabéticos, carga familiar, se ahondan los estudios. Podemos llegar hasta ecocardio, prueba de esfuerzo, angiotem, resonancia, según que el caso individual. Entonces, esto es lo que nosotros recomendamos: un buen tamizaje, buen estudio, buena estratificación de riesgo, hacer Doppler en 2 territorios, carotidio y femoral, que nos va a hablar claramente. Si tenemos las arterias con un IMT normal, no hay placas, no hay obstrucciones, no hay, probablemente ese paciente no va a tener problemas. La FIF es muy exigente y ellos recomiendan ahondar en la historia familiar y en el examen físico, realizar un electrocardiograma anual todos los años y un ecocardiograma cuando es necesario y por lo menos una vez a lo largo de su carrera, y test de ejercicio, un test ergométrico de preferencia con ergoespirometría en atletas mayores de 35 años. Y el Holter, ¿qué hacemos con el Holter? Porque vienen pacientes y nos dicen: doctor, mire, yo me encuentro con los latidos muy bajos, y esto ocurre en los deportistas normalmente, ¿no? Mi reloj me da una alarma, ¿no? O sea, no vamos a hablar del paciente que tiene arritmia ventricular y que hay que ver su carga de arritmia ventricular, no vamos a hablar del paciente que se sincopa, no vamos a hablar del paciente que tiene palpitaciones, vamos a hablar del asintomático. El Holter, hay que pensar que tiene hallazgos normales en el deportista de élite o en el deportista altamente entrenado, aunque no sea de élite, y que la bradicardia sinusal puede llegar a 30 por minuto y es absolutamente normal. Puede haber arritmia sinusal, puede haber ritmo auricular ectópico, puede haber ritmo de escape de la unión, puede haber pausas hasta de 3 segundos o incluso mayores. Bloqueo AB de primer grado hasta 40 milisegundos, bloqueo AB de segundo grado con Wenckebach, son fenómenos muy frecuentes, hasta el 6% lo puede tener. Extracístoles supraventriculares no complejas, inclusive pequeñas salvas de hasta 4 o 6 latidos, son totalmente aceptables. Y extrasístole ventricular monofocal de hasta 500 latidos monomorfa sin signo de complejidad, 24 horas, son normales. Aquí hay que tener cuidado porque a veces las sistolias ventriculares monomorfas en Holter representan más del 10% de todo el electro sin signo de complejidad, siendo monomorfas, y hay que tener cuidado porque la arritmia puede esconder alguna patología de fondo, pero también esta arritmia ventricular puede con el tiempo degenerar un trastorno en la contractilidad miocárdica, y se considera que 10% es el mínimo por el cual podría comenzar a aparecer disfunción ventricular, y con 20% de extrasistolia ventricular con seguridad va a ser extrasistolia ventricular. Así sean monomorfas, así sean benignas. Y estos pacientes hay que tener un seguimiento con eco estricto. Hay que ver que la fracción de eyección no cae. Aquí les voy a presentar un caso de un hombre de 65 años, ciclista, que entrena 20 a 24 horas a la semana por más de 30 años, súper élite, asintomático totalmente, tiene una prueba de esfuerzo normal, un eco corazón de deportista, es asintomático, súper entrenado,
y que viene a la consulta porque dice que el reloj le marca en las noches y lo despierta porque tiene latidos menos de 30. Y efectivamente le ponemos un holter y encontramos que tiene una frecuencia entre 27 y 67,39 latidos de promedio y tiene pausas de 4,3 segundos. Aquí podemos evidenciarlo en las pausas, está por acá, 4,3 segundos. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué hacemos? Le prohibimos el deporte, le ponemos un marcapaso, lo seguimos observando, lo miramos dentro de un año. Aquí tenemos que tener en consideración que existen patologías que a veces están subdescritas, como es el hipervagotonismo, como es el síndrome de fatiga cardíaca crónica, en el cual también cae un poco a veces la fracción de eyección, y lo recomendado en estos pacientes que ya superan regularmente los 3 segundos de pausa es llevarlos a un nivel de desentrenamiento. Entonces, este paciente sin entrenar un mes, la frecuencia cardíaca promedio había subido de 39 a 44, estaba entre 28 y 76, y las pausas eran solamente de 3,9 segundos, seguía totalmente asintomático. Se le dejó un segundo mes sin entrenar y después de un segundo mes sin entrenar las pausas ya solamente son de 2,5 segundos, la frecuencia cardíaca promedio es 46, ya no le suena la alarmita del reloj, entonces este es un paciente que siempre pudo haber competido, pero que era preferible por este riesgo del hipervagotonismo o el riesgo de un corazón que está con fatiga cardíaca crónica, eh, ser cautelosos y ahora se le ha mandado un entrenamiento de tipo anaeróbico antes del tercer mes reincorporarlos a actividad habitual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando hice mi stage en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con la doctora Boraita, hemos visto pausas en pacientes asintomáticos de 8 segundos, y que después del entrenamiento revirtieron completamente. Vamos a contar un poquito la experiencia en Instituto Peruano del Deporte, porque me parece que es importante que también la conozcamos. Hemos practicado deporte, hemos estado en varios sitios ligados al deporte desde hace muchos años. Y nosotros lo que hacemos es que el médico deportólogo es el que hace este screening y de todas maneras se le hace una analítica básica y de todas maneras se le toma un electrocardiograma. Hasta aquí es obligatorio a todos los atletas que compiten. Y dependiendo de la causa, ellos nos refieren a veces para hacerle eco, especialmente a los basquetbolistas, o cuando encuentran electros anormales, cuando hay síntomas o si hay síntomas de esfuerzo o alguna otra cosa. Pero esto, si es normal, estos 14 puntos, una analítica básica y un electrocardiograma, ya se les está dejando participar sin problemas. Ya estamos guiándonos de los criterios que ustedes ya deben conocer para la evaluación del electrocardiograma: criterios anormales, inversión de onda T, depresión del ST, ondas Q patológicas, bloqueo completo de rama izquierda, un QRS mayor de 140, no importa si de rama derecha o rama izquierda, preexcitación ventricular, patrón de Brugada tipo 1, que se puede confirmar elevando la posición de los electrodos, el intervalo QT prolongado, mayor de 0,47 en el hombre y mayor de 0,48 en la mujer, el corregido, bradicardia sinusal severa de menos de 30, intervalo PR de mayor de 400, bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 2, esto ya no es normal, bloqueo AB de tercer grado, tampoco es normal, más de dos extrasístoles en el electro de reposo también deben venir a evaluación. Taquicardias auriculares o ventriculares. Y hay los hallazgos limítrofes que se le da mucha importancia cuando coinciden dos, que son el crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento de la aurícula izquierda, deviación del eje izquierdo o derecho o el bloqueo completo de rama derecha. Cuando coinciden dos de estos, también requieren una evaluación adicional. ¿Qué hemos recibido en los casi 4 años que hemos trabajado? Ahorita en estos momentos estoy como asesor externo porque hay un problema interno de logístico, de contratación. Estoy solamente como asesor externo. En el tiempo que estuvimos ahí, ¿cuál era la conducta? Si todo era normal, está apto. Si hay anormalidades, va a cardiología deportiva, o si hay dudas, especialmente en el electrocardiograma de reposo. En este tiempo recibimos 346 pacientes referidos por electrocardiograma normal, clínica o analítica visto por el médico deportólogo. Nosotros hemos reclasificado estos electrocardiogramas en reposo anormales, entre comillas, como
anormales solamente en 25 o dudosos, la analítica solamente en uno, que llamó la atención porque ligeramente elevaciones de triglicéridos, ligeramente elevaciones de transaminasas, por ejemplo, en el deportista son absolutamente normales, elevaciones del CPK, y el examen clínico o historia, aclarando la historia, habían 11. Pero sin embargo, a todos se les hizo prueba de ecocardiograma para ver nuestra casuística también, se le hizo 32 pruebas de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, Holter 3 y angiotomografía 1. Tendremos que dos pacientes, uno con halterofilia y otro con atleta de lanzamiento, se les encontró presión arterial elevada, se le trató y se le dio el apta. Cuando están con la presión controlada pueden hacer deporte, lo dicen las guías americanas y las guías europeas. No tenemos problema. Tenía una chica con una anemia de 6.5 con metrorragia. Aparte del control ginecológico, se le repuso hierro y se le reintegró al deporte, pero tenemos 4 casos interesantes. El primero de ellos era típicamente un Wolff Parkinson White sintomático, tiene onda delta, no sé si se llegará a ver acá, pero tenía palpitaciones y se le recomendó una ablación por radiofrecuencia, era sintomática, pero se ha perdido en el camino, no ha regresado. Teníamos un velerista que estaba por competir con los Panamericanos del 2019 y que encontramos una insuficiencia aórtica severa. La insuficiencia aórtica severa no es causa de muerte súbita, pero sí puede producir una alteración en la estructura del ventrículo izquierdo a largo plazo o a mediano plazo. Entonces se le recomendó participar y después de esto operar, hacer un recambio valvular en una aorta bicúspide y efectivamente ya se operó y no tenemos ningún problema con él. Tenemos una mujer gimnasta que vino por cefalea, pero claramente, por favor, tenía un soplo interescapular, no tenía pulsos en las piernas, era de baja talla, y claro, se confirmó la coartación, se le mandó a reparar esto, pero como no tienen un seguro, no las hemos vuelto a ver también, fue inhabilitada hasta que esto no se corrija, pero no regresó. Y tenemos un maratonista varón de altura asintomático con 13.5 milímetros en un ventrículo no dilatado. Me llama la atención porque los maratonistas tendrían que tener un ventrículo dilatado y no tendrían que tener el ventrículo izquierdo, excepcionalmente en pacientes no de raza morena, en el cual podemos esperar hasta 14 milímetros de septum, tenía solamente, podemos esperar hasta 12 y tenía 13.5. Se le ha dado el apta, ¿por qué? Porque no hace arritmia de esfuerzo, porque no tiene un holter normal, eh, pero con la condición de control cada 6 meses, él sigue compitiendo. Vamos a ver qué pasará en el tiempo. Entonces, pero lo que sí quería remarcarle de 346 atletas remitidos por analíticas, electro o historia normal, ninguno fue detectado solo por ecocardiograma. Entonces, quiero dejar como mensaje final que así como el unicornio no existe, la muerte cero en deportistas no existe. Podemos poner nuestro mejor esfuerzo, pero puede aparecer un brugado oculto, puede aparecer una displasia ritmogénica de ventrículo derecho en fase incipiente, que antes de hacer el cambio fenotípico puede hacer un cambio electro, puede haber una canalopatía que se manifieste solamente en el momento del evento. O sea, lamentablemente podemos poner nuestro mejor esfuerzo, pero va a haber un 15-20% de atletas que van a tener un evento cardiovascular, ¿no? El consejo sería tener un desfibrilador en los sitios en los cuales se hace deporte de muy alta competencia. Los mensajes finales: la evaluación inicial debe ser realizada por un médico deportólogo entrenado. Nosotros no sugerimos tanto el cardiólogo, el deportólogo también lo hace muy bien. Debe incluir mínimamente los 14 puntos recomendados en la guía y en el electro. La positividad en algún punto o la duda en el electro referir a un cardiólogo, de preferencia con experiencia en el deporte, pero puede ser otro cardiólogo también. Las pruebas se realizarán de acuerdo a los hallazgos y sintomatologías, no hay que hacer masivamente. Yo tengo todavía un poco el criterio de que si a la más mínima sospecha podríamos hacer o no deberíamos hacer un eco. Léanse el RETIC que viene porque va a estar interesante. Se debe tener en cuenta la región, prevalencia, sin exceder pruebas irracionalmente. Y la población mayor de 35 años debe ser vista como potenciales coronarios. Corregir todos los factores de riesgo, de tratar de determinarlos y corregirlos. El ecodoppler en 2 territorios obligatorios nos da mucho más información que una prueba de esfuerzo, en la cual hacemos solamente selectivos o ante la ansiedad del paciente. Ecocardio y electro son alternativas. El electro les hacemos prácticamente a todos, sí,
pero el ecocardio no lo indicamos a menos que tengamos una alta sospecha de algo. Y aquí quería, casi ya terminando, aquí tenemos un jovencito que les voy a contar su historia, que tiene acá 6 años, hacía deporte recreativo con sus amigos en el colegio, tuvo su primera evaluación hacia los 15 años con un electrocardiograma que es normal, ya comenzó a aumentar su deporte competitivo, hacia los 18, 20 años entra a la universidad y sigue compitiendo en forma es bastante competitivo y se le volvió a realizar un segundo electrocardiograma ante la posibilidad siempre, como digo, de la cardiomiopatía hipertrófica oculta, pero nunca se le hizo una prueba de esfuerzo, nunca se le hizo un ecocardiograma, nunca se le hizo un Holter. Él era totalmente asintomático, entonces no abusamos de pruebas. Y este chiquito que está aquí es mi hijo. O sea, por lo que haría por mi hijo, haría por cualquiera de estos chicos. Entonces yo quiero agradecerles la presencia de ustedes y voy a quedar a disposición para las preguntas. Les agradezco mucho.